para posteriormente hablar sobre algunas lesiones esplénicas y las características que estas van a presentar por diversos tipos de imagen. Y finalmente hablaremos sobre conclusiones y revisaremos bibliografía. Hablando primeramente sobre la embriología, recordemos que el vaso se empieza a formar a partir de la quinta semana y es proveniente del mesogastrio dorsal, donde se van a encontrar las células mesenquimatosas, las cuales van a formar yemas y se van a migrar hacia el destino final del vaso, que va a ser el hipocondrio izquierdo. Si estas yemas no se fusionan durante la embriogénesis, va a resultar en un problema, en una anomalía congénita, la cual mencionaré un poco más adelante. Hablando sobre la anatomía, pues todos sabemos que está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Es un órgano intraperitoneal que está rodeado por peritoneo, a excepción del hilio esplénico, y está sostenido por dos ligamentos importantes, los cuales son el ligamento gastroesplénico, que como su nombre lo dice, va del estómago hacia el vaso, y también está el ligamento espleno-renal, el cual es esta estructura. Estos ligamentos son importantes ya que en su interior van a contener estructuras vasculares. Dentro del ligamento gastroesplénico encontramos las ramas de la arteria gástricas cortas, y en el ligamento espleno-renal encontramos la arteria y la vena esplénica. El vaso va a tener dos caras. En este diagrama está representada la cara diafragmática, la cual es lisa y convexa, y en esta otra imagen está la cara visceral o la cara esplénica, la cual va a tener diversas impresiones para los órganos que se encuentran adyacentes al vaso. Esta va a corresponder a la impresión gástrica, esta de aquí va a corresponder a la impresión cólica, y estas impresiones corresponden para la cola del páncreas y para el riñón izquierdo. El vaso va a medir aproximadamente menos de 12 centímetros en mujeres y menos de 13 centímetros en hombres. Arriba de estas medidas podemos decir que el paciente tiene una esplenomegalia y va a pesar aproximadamente 150 gramos. Hablando sobre la anatomía microscópica, recordemos que el vaso en su interior va a tener la pulpa blanca, la cual va a ser de localización central, y va a contener tejido linfático, los cuales van a tener linfocitos T y linfocitos B. La pulpa roja va a ser periférica y va a contener dos sistemas circulatorios, los cuales toman relevancia al momento de observarlos por métodos de imagen contrastados, ya que estos dos sistemas circulatorios, uno es de flujo lento y el otro es de flujo rápido, y van a generar ciertas características, las cuales mencionaré más adelante al momento de observarlos por TAC y por resonancia contrastada. Hablando sobre los métodos de imagen, primeramente el ultrasonido habitualmente va a ser el primer estudio de imagen por el cual vamos a abordar al vaso, aunque no es el mejor estudio para visualizarlo. Vamos a observar el vaso con el paciente en decúbito supino, siempre con el transductor convexo, y lo vamos a explorar a nivel posteriores, aproximadamente en los espacios intercostales 10 y 11, en la línea axilar media o en la línea axilar posterior. Lo vamos a poder observar en la escala de grises, donde vamos a observar un órgano homogéneo que ligeramente es más ecogénico a la corteza renal, y el Doppler color nos va a servir para evaluar la vasculatura del vaso y también para caracterizar algunas lesiones patológicas. El abordaje por tomografía, en la TAC simple vamos a ver un órgano que es homogéneo, y la tomografía simple nos va a ser de utilidad para identificar fácilmente las calcificaciones, como en este ejemplo que observamos aquí, que es un TAC en corte axial en no contrastado, donde observamos dos imágenes que son hiperintensas, que son en relación a calcificaciones. En la TAC contrastada, en la fase arterial, vamos a observar un vaso que va a tener un realce heterogéneo, que esto, como lo mencioné al principio, va a ser debido a las diferencias de flujo en la pulpa roja, pero posteriormente que en la fase venosa portal el vaso va a tener un realce homogéneo. Por lo tanto, la fase venosa portal va a ser la adecuada para visualizar y estudiar el vaso. El abordaje por resonancia magnética va a tener algunas características similares a las que ya mencioné por TAC.
En la imagen de T1 sin contraste vamos a poder observar al vaso que se encuentra hipotenso en relación al parénquima hepático. En la fase T1 arterial vamos a observar también un realce heterogéneo del vaso. Habitualmente a esta característica se le llama que tiene un realce serpentiginoso. Y en la fase venosa portal, igual que el TAC, va a tener un realce homogéneo. Ahora sí, hablando sobre algunas lesiones esplénicas, este solo es un diagrama donde se clasifican algunas lesiones dependiendo del contenido, las cuales vamos a revisar algunas de ellas durante la clase. La primera patología de la que vamos a hablar es el vaso accesorio, la cual se considera la patología congénita más frecuente. Se dice que tiene una incidencia de hasta el 15%. Esta va a representar tejido esplénico que se encuentra fuera del tejido normal del vaso. Habitualmente va a estar localizado cerca del hilio, de los ligamentos o de la cola del páncreas. Las características que vamos a observar por imagen son las mismas características que vemos al momento de visualizar el vaso. Es decir, por ejemplo, si lo vemos en un TAC contrastado en fase arterial, vamos a ver también el realce heterogéneo tanto en el vaso como en el vaso accesorio. Los pacientes habitualmente son asintomáticos, a menos de que el vaso accesorio sufra alguna torsión o alguna ruptura. Y es importante no llegar a confundir este tipo de lesiones con ganglios linfáticos o con tumoraciones, las cuales que más frecuentes se llegan a confundir son con tumores neuroendocrinos del páncreas. La esplenosis, a diferencia del vaso accesorio, es una condición adquirida. Se dice que es un autotransplante del vaso y se presenta habitualmente en pacientes que sufrieron trauma esplénico o en pacientes post-esplenectomizados. Habitualmente va a ser más bien, puede llegar a tener una localización extraperitoneal, la cual va a ser más frecuente en hemitórax posterior inferior, y al igual que la patología pasada, va a representar las mismas características que el vaso, que el tejido esplénico cuando lo observemos por imagen. En este caso observamos un TAC en corte axial en fase venosa portal, donde observamos la ausencia del vaso, pero estamos observando esta lesión que si observáramos las características del vaso, pues se observa de las mismas características. En esta otra imagen estamos observando también un TAC contrastado en fase arterial, donde aquí se visualizan en hemitórax posterior inferior múltiples imágenes que, si le prestamos atención, podemos observar que tienen un realce heterogéneo. Los quistes se subdividen en dos, que son los quistes congénitos, epidermoides, o también se le llaman quistes verdaderos, los cuales estos van a ser de mismas características que los quistes localizados en cualquier otro órgano. Que corresponde a esta primera imagen. Es un ejemplo donde observamos un ultrasonido en escala de grises, donde vemos dos imágenes redondeadas de bordes definidos, anecoica, pues correspondientes a quistes congénitos. Los segundos quistes que podemos encontrar son los llamados quistes falsos, pseudoquistes. Estos quistes van a ser congénitos, y para poder llegar a diferenciarlos de algún quiste congénito, se reporta que hasta el 50% de los quistes falsos o los quistes adquiridos van a tener la pared calcificada, como mostramos en esta imagen, que es un TAC simple, donde en tejido esplénico estamos observando una masa que tiene la pared calcificada, al igualmente que en este ultrasonido en escala de grises, donde observamos también una masa de características quísticas, pero tiene el borde calcificado. El quiste hidatídico, pues, es una entidad poco frecuente aquí en nuestro país. Sin embargo, es importante conocerla por si llegamos a presentar un caso. Pues como todos sabemos, la equinococosis es una enfermedad parasitaria que la va a adquirir los humanos por ingerir alimentos contaminados. Los quistes hidatídicos habitualmente se van a presentar en pulmón e hígado, pero pudieran llegar a presentarse también en vaso. La forma por la que se pueden llegar a presentar en tejido esplénico es por diseminación sistémica, por ruptura de un quiste hidatídico hepático,
o también por diseminación hematógena a través de la vena y la arteria esplénica. Las características que vamos a observar por ultrasonido van a corresponder a una masa anecoica o que puede llegar a tener ecos internos y también quistes hijos, puede también llegar a tener doble línea ecogénica debido a los ecto y los periquistes, y también pueden llegar a tener densidades lineares serpentiginosas, que estas van a corresponder al colapso de las membranas parasitarias. Este signo se le va a llamar el signo del lirio acuático o el lily water sign. Y también por ultrasonido vamos a poder observar el signo de la tormenta de nieve, en el que si nosotros movilizamos el quiste con el transductor o con el movimiento del paciente, se observa todo el movimiento de los ecos internos, y pues esto es a lo que se le conoce como el signo de la tormenta de nieve. Las características que vamos a poder observar por TAC son similares a un quiste complejo. Se van a observar hipodensos, pueden llegar a tener septos internos con quistes hijos, también pueden tener las paredes calcificadas, y al igual que en el ultrasonido también se puede llegar a presentar el signo del lirio acuático. En esta primera imagen estamos observando un TAC contrastado en corte axial en fase venosa portal, donde en vaso observamos una masa que se encuentra hipodensa, y a nivel en la pared posterior podemos observar que se encuentra parte de la pared calcificada. En este segundo ejemplo observamos también un TAC contrastado en corte axial en fase venosa portal, donde la masa esplénica va a tener septos internos formando los quistes hijos. Y en esta última imagen, que es un TAC simple, podemos observar lo que corresponde al signo del lirio acuático, que, como ya mencioné, se va a deber al desprendimiento de la membrana del parásito. El absceso piógeno, las causas por las cuales un paciente puede llegar a presentar un absceso va a ser debido a un trauma esplénico previo, a un infarto también del vaso, a una cirugía reciente, a infecciones abdominales que se encuentren contiguas al vaso, o también en pacientes que tengan septicemia. Habitualmente van a estar dados por microorganismos anaerobios, y las características que vamos a poder observar por ultrasonido es del de una masa que es hipo o anecoica, habitualmente uniloculada, pero pueden llegar a ser multiloculados, tiene ecos internos y va a dar reforzamiento acústico posterior, que a la exploración con Doppler color no tiene flujo en el interior de la lesión. Los pacientes, como pues es un cuadro infeccioso, se van a llegar a presentar con fiebre, dolor en cuadrante superior izquierdo, y en los datos de laboratorio podemos encontrar leucocitosis. Por TAC vamos a observar una masa de contornos irregulares que pueden llegar a medir hasta varios centímetros. Habitualmente, bueno, más bien van a ser hipodensos, y es común que presenten septos internos. También podemos ver niveles hidroaéreos, realce periférico y el gas interno, la del gas interno es una característica que se encuentra, no es muy común encontrarla, pero es muy específica de que estamos ante un absceso piógeno. En este ejemplo estamos observando una imagen de TAC en corte axial en fase venosa portal, donde observamos una imagen de bordes irregulares, donde observamos un nivel hidroaéreo, y observamos estas imágenes que corresponden a gas interno, la cual, como mencioné, es poco frecuente que se encuentre, pero es muy sensible de que se trate de un absceso piógeno. Por resonancia la vamos a observar en T1 como lesiones hipointensas, en T2 hiperintensas, y que pueden llegar a tener realce periférico. En este ejemplo estamos ante una resonancia axial en T1 con FAT-SAT contrastada en fase arterial, en la cual observamos una lesión de bordes irregulares hipointensa que en la periferia va a realzar, que fue compatible con un absceso piógeno. El absceso fúngico es poco frecuente encontrarlo, pero se podría llegar a presentar en pacientes que tienen algún inmunocompromiso, y va a ser el agente más asociado, va a ser Candida albicans, aunque también se puede encontrar Aspergillus y Cryptococcus neumforme. La forma en la que vamos a poder identificarla por imagen van a ser como pequeñas nodulaciones múltiples que se encuentran diseminadas por todo el parénquima esplénico.
En ultrasonido lo vamos a ver como lesiones en diana o en ojos de buey, sin flujo a la exploración con Doppler color. Y en TAC lo vamos a ver como microabscesos múltiples que se van a encontrar hipodensos. En este ejemplo observamos una TAC contrastada en corte axial en fase venosa portal, que pues tiene las características que ya mencioné. Son pequeñas nodulaciones que se encuentran diseminadas por todo el parénquima esplénico que están hipodensas. Esta patología se pudiera llegar a confundir con otras de las cuales hablaré un poco más adelante, que es pues la tuberculosis, la sarcoidosis también, o incluso también se pudiera llegar a confundir con linfoma. Por lo tanto, es muy importante que al momento de ver el estudio, pues tengamos conocimiento de los antecedentes del paciente y de la clínica que presenta para evitar confusiones y poder como guiarnos en el diagnóstico. La TB se encuentra en dos presentaciones, la macronodular, que por ultrasonido la vamos a poder observar como lesiones únicas o múltiples de varios centímetros, que las podemos ver hiper o hipoecogénicas. La ecogenicidad va a depender del estadio de la enfermedad. En estadios tempranos la vamos a poder observar como lesiones hiperecogénicas, y en lesiones o en una enfermedad ya más avanzada la podemos observar como lesiones hipoecogénicas debido a las zonas de necrosis que llega a causar la TB. En TAC se pueden observar como lesiones únicas o múltiples hipodensas que llegan a tener realce periférico. Y la forma micronodular, que va a ser la más frecuente que vamos a encontrar, por ultrasonido la podemos observar como una esplenomegalia ecogénica, y en TAC como pequeños nódulos hipodensos que también pueden llegar a tener realce periférico. Esta imagen corresponde a un paciente de aquí del hospital, el cual tenía antecedente de tener VIH y se le solicitaba un estudio porque sospechaban que el paciente presentaba linfoma. Al momento de realizar el estudio, pues se le hizo un TAC toracoabdominal y se evidenció que en el TAC torácico tenía una TB activa. Por lo tanto, por la presentación y por las características que llegó a presentar en el vaso, que son de nódulos que están diseminados por el parénquima, que son hipodensos, se llegó a concluir que probablemente se trataba de una tuberculosis. El hemangioma es la lesión benigna que más frecuentemente vamos a encontrar en vaso, pero a pesar de eso es una lesión rara. Se va a deber a una proliferación vascular de flujo lento, y tenemos dos tipos, el hemangioma capilar y el hemangioma cavernoso, el cual el cavernoso va a ser el más frecuente. Habitualmente va a ser un hallazgo incidental, los pacientes no van a llegar a presentar síntomas, sin embargo pueden presentar esplenomegalia o dolor abdominal inespecífico o localizado a la zona del vaso. Por ultrasonido lo vamos a ver como una masa sólida, ecogénica, que puede llegar a presentar áreas quísticas y calcificaciones, y que a la exploración con Doppler color, como observamos en este ultrasonido, va a llegar a tener flujo interno. Por TAC, en la TAC simple vamos a observar que son lesiones iso o hipodensas, y en la TAC contrastada vamos a ver unas características dependiendo si se trata de un hemangioma capilar o un hemangioma cavernoso. Si es un hemangioma capilar vamos a poder observar un realce homogéneo en toda la lesión, pero si se trata de un hemangioma cavernoso, que recordemos que es el más frecuente, vamos a observar un realce moteado que se extiende hacia el centro de la lesión. Como en este ejemplo estamos observando en la primera imagen un TAC contrastado corte axial en fase arterial, donde observamos una lesión en vaso que solamente realza a la periferia, pero que en la fase venosa portal el realce se ve un poco heterogéneo y se extiende hacia el centro de la lesión, lo cual es característico del hemangioma cavernoso. Por resonancia, en T1 lo vamos a ver como lesiones hipo o iso intensas, y en T2 como lesiones hiperintensas. Y en la resonancia contrastada vamos a ver un realce similar al que observamos por TAC. Va a ser un realce heterogéneo que va a ser centrípeto y que posteriormente se va a ver homogéneo. En estos ejemplos estamos observando, la primera imagen corresponde a una resonancia axial en fase arterial, donde observamos una lesión en vaso, donde se observa un realce periférico irregular
que en esta segunda imagen, que corresponde a una fase venosa portal, se observa un realce o sí, el contraste se extiende hacia el centro de la lesión, que posteriormente en una fase un poco más tardía se observa ya un realce más homogéneo, lo cual pues es característica del hemangioma. El amartroma, al cual también se le llama esplenadenomas o hiperplasia nodular del vaso, también es una lesión rara, es congénita y llega a presentarse más frecuente en mujeres y habitualmente está asociada a otros síndromes clínicos, como es el síndrome de Wiskott-Aldrich o la esclerosis tuberosa. El hemartroma va a corresponder a una malformación de vasos de la pulpa roja y de la pulpa blanca. Y las características que lo vamos a poder observar por ultrasonido va a ser de una masa sólida, circunscrita, de bordes regulares, que va a tener lesiones hipo o hiperecogénicas, perdón. Habitualmente son únicas, pero pueden llegar a ser múltiples, que a la exploración con Doppler color se observa un flujo interno de la lesión. Las características por TAC, pues habitualmente va a ser una masa única, sólida, va a ser isodensa, que a la administración del contraste va a tener un realce heterogéneo. También va a depender si se trata de una fase temprana o una fase tardía. En la fase temprana la vamos a poder observar como una lesión heterogénea, y en la fase tardía se hace un realce más homogéneo y se hace isodensa a la lesión. En este ejemplo de acá arriba podemos observar un TAC en corte axial con acercamiento al vaso. La primera imagen corresponde a una imagen no contrastada, donde en realidad no podemos visualizar alguna lesión, se dificulta mucho la identificación de alguna lesión, pero que en la fase arterial se hace evidente teniendo un realce heterogéneo, que en la fase tardía y en la fase, en la fase venosa y en la fase un poco más tardía se observa un realce homogéneo, que incluso la lesión se vuelve isodensa al parénquima esplénico. En este segundo ejemplo de inferior observamos... ¿Sí, doctor? Ahí, si bien en la parte simple del estudio no se ve algo que pues llame mucho la atención, sí la morfología del vaso no es normal, porque pues, la cara visceral sabes que es cóncava y no convexa, ¿no? Entonces desde ahí de entrada además se ve incluso cómo está desplazando la curvatura mayor del estómago. Entonces hay que sospechar, aunque se vea muy isodensa la lesión, precisamente hay que sospechar que hay algo y buscar contrastar el estudio, que en este caso sí se hizo, pero si no, pues solicitar un estudio contrastado, ¿verdad? Okay. En este segundo ejemplo estamos observando un TAC en reconstrucción coronal. La primera imagen corresponde a una fase arterial donde observamos una lesión circunscrita que llega a tener un realce heterogéneo, que en la fase venosa portal se hace homogénea y se vuelve isodensa al resto del parénquima esplénico. Como ya también mencioné, pues es característica de esta lesión. En la resonancia los vamos a poder observar isointensos en T1, en T2 la vamos a observar como masas heterogéneas hiperintensas, y en la fase contrastada también vamos a observar un realce que va a ser heterogéneo temprano, que posteriormente se va a ver homogéneo. En estos ejemplos observamos una resonancia axial. La primera imagen corresponde a un T1, donde también se nos dificulta un poco ver la imagen, una lesión, pero si somos atentos se puede ver aquí como unos bordes que están delimitando pues una lesión. Más sin embargo se considera que es una lesión isointensa al resto del parénquima. En este ejemplo observamos del mismo paciente, es una resonancia axial también en T2. En esta observamos ligeramente una lesión hiperintensa que llega a presentar un realce heterogéneo. Y en esta última, que es una resonancia T1 con FATSAT, contrastada en fase tardía, ya llegamos a observar un realce homogéneo de la lesión. El angioma de células litorales va a corresponder a un tumor vascular. Es una patología rara y está compuesto por canales vasculares que están anastomosados. Es una lesión benigna, pero se ha llegado a reportar que puede llegar a presentar transformación maligna. No suele presentarse en algún género
ni a una edad específica. Los pacientes habitualmente no van a tener ningún síntoma, pero se ha reportado que la mayoría de los pacientes, si no es que todos, van a llegar a presentar esplenomegalia, y en los datos de laboratorio vamos a observar que el paciente puede llegar a presentar anemia y trombocitopenia. Esto debido a la actividad hematofagocítica que va a tener el tumor. Las características que vamos a poder observar en la TAC no contrastada y en la contrastada arterial, la vamos a observar como múltiples lesiones que también están difusas por todo el parénquima, van a variar en tamaños, unas pueden llegar a medir milímetros y pueden extenderse hasta varios centímetros, y van a ser hipodensas, que es el ejemplo que corresponde a esta primera imagen, donde observamos un TAC en corte axial, en fase arterial, donde observamos estas características que observamos en tejido esplénico, múltiples lesiones de diferentes tamaños, hipodensas, además de la característica que ya mencioné, que tiene esplenomegalia, que se va a encontrar en la mayoría de los pacientes. Y en esta segunda imagen, este segundo ejemplo, que corresponde a un TAC contrastado en fase de eliminación, donde se observa un realce homogéneo y las lesiones se vuelven isodensas al parénquima. Esta característica de lesiones hipodensas que posteriormente se vuelven isodensas nos va a ayudar a guiarnos un poco más en el diagnóstico y quitar otras patologías que pueden parecerse al angioma. Por resonancia la damos a observar como en T1 como lesiones hipointensas, que en T2 pueden llegar a observarse hiper o hipointensas. Esto debido al contenido de la hemosiderina, que como ya previamente mencioné, va a reflejar la capacidad hematofagocítica que tiene el angioma de células litorales. Estas imágenes corresponden a una resonancia axial en T1, donde se observan también múltiples lesiones que pueden, unas son más grandes que otras, y se observan lesiones hipointensas. Y en T2 también una resonancia axial en T2, donde observamos lesiones, algunas hipointensas y otras que se observan un poco más hiperintensas. El SANT, o la transformación angiomatosa nodular esclerosante, es una patología rara, es un diagnóstico histopatológico. Realmente esta patología se describió en el 2004. Aproximadamente pues hay como 100 casos detectados alrededor del mundo. Es una patología benigna y corresponde a una proliferación anormal de la pulpa roja. Habitualmente se va a presentar en mujeres de 50 años aproximadamente, y las características que vamos a poder observar por TAC va a ser de una lesión circunscrita, que es hipodensa, y tiene realce heterogéneo la administración de contraste. Eso correspondiente en la fase arterial. Ya en una fase más tardía del contrastado vamos a observar un realce isodenso de la masa. En este ejemplo estamos observando un TAC en corte axial contrastado en fase arterial, donde vemos una lesión que está ocupando la mayoría del parénquima esplénico, y al realce del contraste pues se observa pues un realce heterogéneo de la masa, lo cual pues fue indicativo de un SANT. Por resonancia, en T1 y T2 la vamos a ver como lesiones heterogéneas, o también pueden llegar a ser hipointensas, y en la resonancia contrastada, en las fases tempranas, los vamos a poder observar como un realce periférico, que en la fase más tardía tiene un realce centrípeto. En este ejemplo observamos una resonancia axial en T2, donde observamos una masa que tiene un realce heterogéneo y principalmente es hipointenso. El linfangioma es una malformación del sistema linfático, habitualmente es más común en niños, es un hallazgo incidental, y se van a observar como múltiples quistes que pueden llegar a tener diferentes tamaños, que en el interior van a contener tejido linfático. En el ultrasonido lo vamos a poder observar como masas quísticas, y que en su interior pueden llegar a tener septos internos, calcificaciones o detritus. Habitualmente van a estar cerca de la cápsula, y los pacientes es común que puedan llegar a presentar esplenomegalia. Las características que vamos a observar por TAC, vamos a ver como una masa hipodensa que tiene paredes delgadas, que no realza y que puede llegar a presentar septos o calcificaciones. Y en la resonancia en T1 la vamos a observar como una imagen hipointensa que se vuelve hiperintensa en T2. En estas imágenes, en este ejemplo, estamos observando primeramente
Una imagen, una TAC axial contrastada en fase venosa portal, donde observamos una lesión que no realza a la administración de contraste y que en la resonancia en T2 la vemos como una lesión quística hiperintensa que alrededor tiene como pequeños quistes también. Pasando a las lesiones malignas, tenemos primero el angiosarcoma, que es una tumoración rara, pero a pesar de eso va a ser la neoplasia vascular maligna más frecuente del vaso. Se va a presentar en igual frecuencia en hombres y mujeres y aproximadamente en la cuarta década de la vida. La clínica que vamos a observar en estos pacientes pues es similar a cualquier otro proceso maligno, con pérdida de peso, fatiga, dolor abdominal que puede llegar a ser inespecífico, y en estos casos los pacientes pueden llegar a presentar ruptura esplénica, lo cual puede llegar a causar un abdomen agudo y choque hipovolémico. A la exploración física, pues como es un tumor maligno de crecimiento rápido, los pacientes van a presentar esplenomegalia y a la exploración física puede presentar también masa palpable. Es muy frecuente que estos pacientes al momento del diagnóstico ya presenten metástasis, las cuales las más frecuentes se van a presentar en hígado, pulmón y hueso. Las características que vamos a observar en TAC, pues es una masa de gran tamaño, de bordes irregulares que va a tener un realce heterogéneo, el cual este realce heterogéneo se va a deber a áreas de necrosis o áreas de hemorragia. En el interior podemos encontrar calcificaciones y como mencioné al principio, es frecuente que los pacientes ya tengan metástasis al momento del diagnóstico. Por lo tanto, hay que buscar metástasis en alguna otra región. En este ejemplo estamos observando 3 imágenes que corresponden a TAC en corte axial. La primera imagen es un no contrastado, donde en realidad no observamos alguna lesión que esté ocupando el vaso, pero observamos esplenomegalia, que como mencioné, pues la mayoría de los pacientes la va a presentar debido a que es una masa de crecimiento rápido. En este segundo ejemplo, que corresponde a un TAC en fase arterial y en una fase venosa portal, observamos una masa heterogénea y en ambas fases se ve de características o tiene un realce heterogéneo que, como también mencioné anteriormente, es debido a las áreas de necrosis y de hemorragia. Por resonancia, en T1 y en T2 observamos una masa principalmente grande, de bordes más definidos, que puede también llegar a tener diferentes características de intensidad, como ya mencioné, debido a la necrosis o hemorragia, y que en la fase contrastada tiene un realce heterogéneo. En este caso estamos observando en la primera imagen una resonancia en T1, donde observamos en vaso una masa hiperintensa de bordes irregulares, lo cual esto correspondió a una zona de hemorragia. En esta segunda imagen de una resonancia en T2, observamos que además de lo que observamos de las características del T1, también se observa una extensión más periférica del tumor. Podríamos llegar a pensar que a lo mejor esta área solamente corresponde al tumor, pero en realidad no, se extiende un poco más en la periferia y en realidad esto fue una zona de hemorragia, como ya mencioné. Y en este paciente observamos también lesiones hepáticas, las cuales correspondieron a metástasis. El linfoma es el maligno primario más común que se va a presentar en el vaso. Se puede llegar a presentar linfoma no Hodgkin o linfoma de Hodgkin, siendo el más común el linfoma no Hodgkin. El linfoma primario en realidad es poco frecuente, se observa en menos del 1% de los casos, y siendo más frecuente el linfoma secundario, habitualmente está asociado a adenopatías retroperitoneales. Las características que vamos a observar por ultrasonido, pues es una esplenomegalia, que es homo o heterogénea con pequeños nódulos que están diseminados por todo el vaso, aunque también se puede llegar a presentar como masa única o incluso como un vaso de características normales. Las características en TAC la vamos a observar como nódulos hipodensos que no realzan a la administración de contraste. Si recordamos esta imagen, también se puede llegar a confundir con
con TB o con sarcoidosis, como lo veremos más adelante. Por lo tanto, es importante conocer la historia clínica del paciente para guiarnos un poco más en el diagnóstico. Las metástasis se dice que se llegan a presentar en el vaso hasta en un 10% de los pacientes que presentan algún cáncer terminal. Los primarios que más frecuentemente producen metástasis hacia vaso están aquí enlistados y suelen ser mama, pulmón, ovario, estómago, próstata y melanoma, y se pueden llegar a presentar implantes peritoneales en caso de presentar algún carcinoma de ovario, del tracto gastrointestinal o pancreático. Por ultrasonido vamos a ver como lesiones únicas o múltiples que pueden variar en su ecogenicidad. Se dice que son lesiones en diana y que llegan a tener un halo hipoecoico. En este ejemplo estamos observando un ultrasonido en escala de grises de la fosa hepatorrenal, donde en vaso podemos observar una lesión que se observa hiperecogénica que tiene un halo periférico. En este ejemplo observamos una metástasis que es hiperecogénica, pero más frecuentemente se presentan como lesiones hipoecoicas. En el TAC y la resonancia van a tener características similares, van a ser lesiones únicas o múltiples, van a ser en TAC hipodensas y en la resonancia hipointensas que pueden tener realce periférico, pueden llegar a tener septos o calcificaciones. En esta primera imagen correspondiente a un TAC en cortexia y en fase venosa, estamos observando dos lesiones hipodensas que tienen ligeramente un realce periférico que correspondieron a metástasis pues de vaso. En este otro ejemplo es del mismo paciente, se le realizó una resonancia. Este corresponde a una resonancia axial en T1 contrastada en fase portal, con FATSAT, y se observan las mismas lesiones hipodensas con realce periférico. En este caso el paciente tenía un primario de pulmón. Y si observamos también en tejido hepático, observamos estas lesiones que en TAC se observan hipodensas y en resonancia hipointensas que también correspondieron a metástasis. Los cuerpos de gamma-Gandhi son pequeñas lesiones hemorrágicas que se van a presentar en el parénquima esplénico. Hay diferentes causas que están aquí enlistadas en la tabla, sin embargo la más frecuente es la hipertensión portal. Se dice que del 100% de los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión portal, hasta el 12% de ellos puede llegar a presentar cuerpos de gamma-Gandhi. El TAC no es un estudio o no es el mejor estudio para poder visualizar estas lesiones, ya que pues son muy pequeñas, pero si las llegamos a observar, se pueden observar hipo o hiperdensas. La resonancia es el estudio ideal para observar los cuerpos de gamma-Gandhi, los cuales se van a observar como pequeñas lesiones que llegan a medir algunos milímetros, que van a ser hipointensas y no van a realizar a la administración de contraste. En este ejemplo estamos observando una resonancia T1 axial contrastada en fase venosa portal de un paciente masculino con antecedente de alcoholismo crónico y se le diagnosticó hipertensión portal. Observamos en el vaso esplenomegalia y estas lesiones hipointensas, y que debido al antecedente del paciente y a los hallazgos por imagen correspondieron a cuerpos de gamma-Gandhi. La sarcoidosis, pues como sabemos, es una enfermedad multisistémica que va a generar granulomas no calcificantes. Las localizaciones más frecuentes donde se llegan a presentar estos granulomas van a ser pulmón, mediastino y ganglios linfáticos. Es poco frecuente que se presenten en vaso, pero pudieran llegar a presentarse. Se dice que hasta en un 60% de los casos. Las características por ultrasonido va a ser, se puede llegar a presentar como una esplenomegalia con un vaso heterogéneo, con lesiones hipoicoicas en su interior, y puede estar asociado a linfadenopatía, ya sea en el hilo esplénico, lo cual lo podemos evaluar ahí mismo por el ultrasonido, o también en el retroperitoneo, lo cual va a ser un poco más difícil de evaluar mediante esta técnica de imagen. Esta imagen, solamente como pequeño recordatorio, este diagnóstico más bien, recordemos que se puede llegar a confundir con las previas que ya mencionamos, ¿no? Que era linfoma, tuberculosis y también con abscesos fúngicos. Por TAC, en este caso estamos observando una reconstrucción coronal en fase venosa portal
donde en vaso observamos pequeños nódulos irregulares que no realzaron a la administración de contraste. En este caso, recordemos que la sarcoidosis está relacionada también a granulomas o a lesiones en otros órganos o en otras regiones, y en este caso se observaba también linfadenopatía mediastinal en este paciente. En este caso estamos observando, en este segundo ejemplo, también un TAC en corte axial en fase venosa portal, donde se observan igual las mismas lesiones hipodensas que están involucradas en todo el parénquima esplénico, y también en el tejido hepático podemos llegar a encontrar lesiones. En este caso previo no encontrábamos, al menos en esta imagen, lesiones que involucraran en el hígado, lo cual es muy frecuente. Si el paciente ya tiene involucro esplénico, es muy frecuente que también se llegue a presentar ya involucro en el hígado. En este caso no se presentaba, y pues en este otro ejemplo sí llegó a presentar lesiones también en hígado. Por resonancia las vamos a ver como lesiones hipointensas que son irregulares, también esparcidas por todo el parénquima. En este caso estamos observando una resonancia axial contrastada en fase venosa portal, y esta correspondiente a T1 y esta correspondiente a T2. En ambas se observan las características que ya mencioné, lesiones hipointensas y no realzaron. De trauma no me voy a meter mucho en este tema porque ya lo revisamos anteriormente en una clase completa, solamente para recordar que el trauma esplénico pues, es el más frecuente en los pacientes que lleguen a presentar un trauma abdominal cerrado. El vaso es el que se afecta con mayor frecuencia y podemos observar diferentes lesiones. Está el hematoma subcapsular, el cual se va a presentar como una hemorragia que está contenida por la cápsula y va a comprimir el parénquima esplénico. Habitualmente va a tener forma de media luna. El hematoma intraparenquimatoso, como su nombre lo dice, pues va a ser una hemorragia dentro del parénquima. También podemos encontrar la laceración, la cual se va a presentar como una línea irregular en el parénquima, y el hematoma periesplénico, también como su nombre lo dice, es una lesión hemorrágica que se va a presentar adyacente al parénquima esplénico. Esta solamente es un diagrama donde pues solamente para recordar los diferentes grados de lesión esplénica que hay. Y estas imágenes son como recordatorio de que hay que saber identificar lo normal de lo anormal para no llegar a confundir algo que es normal en un paciente y catalogarlo como algo patológico. Esta primera imagen corresponde a una variante anatómica del vaso. Se le llama ay, se me olvidó el nombre. Ay, se me fue el nombre. Lobulación, sí, una lobulación, la cual pues en realidad es normal y se podría llegar a presentar, a confundir como una laceración. Por lo tanto, pues hay que tener conocimiento de que esto puede llegar a presentarse y en realidad sí es muy común. Y esta segunda imagen también pudiera llegar a confundirse en un paciente que, por ejemplo, sufrió un trauma abdominal, pero corresponde a un TAC simplemente contrastado en fase arterial. Recordemos que en la fase arterial el vaso va a presentar un realce heterogéneo, que ya en la fase portal se hace homogéneo. Entonces, para que no llegara a confundir este realce heterogéneo de la fase arterial con una hemorragia o alguna lesión. Como conclusión, pues podemos decir que el vaso desafortunadamente no es un órgano al que se le tome mucha importancia. Incluso pues sabemos que podemos llegar a vivir sin vaso, pero es importante conocer que hay lesiones, ya sean tanto benignas y malignas, que se pueden presentar en el vaso, y pues es importante conocer las características que tiene esta lesión, así como también en caso de que se llegue a presentar alguna lesión, conocer los antecedentes del paciente, la historia y la clínica que está presentando, para poder guiarnos un poco más en el diagnóstico, porque como ya vimos, hay muchas lesiones que pueden llegar a tener características similares, y el conocer esos datos nos puede ayudar un poco en guiarnos sobre qué patología o qué lesión presenta nuestro paciente.
Esta es la bibliografía y pues sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Muy bien, Diana. No sé si me están escuchando o nada más me escuchas tú. No, sí, sí, lo estamos escuchando, doctor. Ok, bueno, muchas gracias, Diana. Sí, como decía, como menciona la doctora Diana, pues el vaso es un órgano que pues, comúnmente no ponemos mucha atención, sin embargo, pues sí hay mucha patología y pues es necesario pues tenerla en mente porque pues muchas veces podemos encontrarnos una lesión esplénica y si les pregunto, o antes de esta clase, ahorita si les pregunto, pues así me van a decir varios diagnósticos diferenciales, pero probablemente antes de la clase, pues no te vienen a la mente prácticamente ninguna y precisamente es por eso que no, porque por la misma razón de que no se le pone mucha atención. Sin embargo, pues la mayor parte de las lesiones que vamos a ver primarias son benignas, como ya lo vimos, los quistes simples o también los hemangiomas o los amartomas, que muchas veces por imagen es bien difícil poder diferenciar entre ambos, pero pues el vaso definitivamente es un órgano que tiene mucha patología. Claro que la que mayormente vamos a ver nosotros es la patología traumática y por eso es bien importante que, por ejemplo, esas lobulaciones que mencionaba Diana, tenerlas en mente, también los pliegues del diafragma pueden formar varias lobulaciones en el vaso y dar la impresión de que tiene una laceración. Eso es una cosa primordial. No se diga el vaso accesorio, es una de las lesiones más comunes que vamos a encontrar, que en realidad no es una patología, por ahí pusimos que puso Diana que era una patología, en realidad pues es una variante anatómica en donde tenemos tejido esplénico accesorio y que sobre todo se puede llegar a confundir con un tumor neuroendocrino cuando está pues precisamente en el hilio esplénico y como se comporta igual que el vaso, tiene un realce muy ávido en la fase portal venosa, como lo ven ahí, y se puede confundir con un tumor neuroendocrino del páncreas. Por ahí, Diana, ¿leíste algo de cuál es el estudio más sensible para detectar estos tipos de vasos accesorios? El estudio más sensible, Ajá. No es no, de radiología. ¿O alguien se acuerda? no, la verdad, no, doctor. ¿Alguien ¿Alguien se se acuerda? acuerda? ¿No? ¿No? Es que no te escucho. Gamagrama. No sé si Gamagrama, dice Florencio. ¿Funcionó? No, no es. Bueno, hay dos estudios de medicina nuclear. Uno es con coloide de azufre y otro es con eritrocitos dañados con calor que el tejido esplénico ectópico lo va a captar y lo vamos a poder nosotros identificar con pues, mayor sensibilidad que la tomografía. Y también sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de traumatismo, es muy frecuente que haya implantes peritoneales de tejido esplénico que después van creciendo o incluso hay pacientes en los que se les hace una esplenectomía por algún traumatismo y después el paciente presenta en los estudios de seguimiento, como lo mostraba ahí, tanto en el tórax o en el abdomen, pues tejido accesorio. Otra bien importante, a veces, por ejemplo, en por ejemplo, algo que se van a enfrentar de vez en cuando es en un paciente posoperado de una pancreatectomía distal, que normalmente hacen una pancreatectomía con esplenectomía, en los estudios subsecuentes puede haber tejido esplénico que no se visualizó o que no estaba cerca del hilio, que estaba en otras zonas y que empieza a hipertrofiarse porque empieza a suplir pues esa ausencia de vaso y que a veces se puede confundir con adenopatías. Entonces es bien importante tener en cuenta que el tejido esplénico puede estar en otros sitios y que al momento de hacer una esplenectomía, en estudios de seguimiento, sobre todo en pacientes con cáncer, puede tener un crecimiento o una hipertrofia. Y pues, ¿qué se va a pensar? O es muy comúnmente que se piense que va creciendo esa lesión y que se confunda con una adenopatía. Algo muy característico que hemos visto en los estudios de imagen es que casi siempre el tejido esplénico puedes tú seguir una arteria nutricia, una arteria y una vena que llegan justo al
nódulo, que eso es muy raro que podamos observar, por ejemplo, en un ganglio. Sabemos que sí hay vasculatura, sin embargo, los vasos son muy pequeños y no se observan de manera normal. En cambio, el tejido accesorio esplénico casi siempre puedes ver los vasos que están llegando al mismo, ¿no? Entonces, ese es un dato ahí importante. ¿Qué otra cosa? Pues de las lesiones esplénicas quísticas, como ya lo habían mencionado, es muy raro que tengamos nosotros por aquí hidatidosis, pero sí llegan a suceder, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Esa es una enfermedad que es muy común en las heces de los caballos y de los caninos, de los perros, pero en nuestra comunidad pues no es endémica, entonces es muy raro que nosotros la veamos. Sin embargo, sí nos ha tocado casos, o sea, no es tampoco que sea imposible que podamos llegar a tener un caso de equinococosis. ¿Qué otra cosa? No sé si alguien más tenga algo que comentar. Sí, Diana, muy buena clase, muchas gracias. Nada más recordar también patología fuera del vaso que puede estar ahí afectando o involucrando. Ahorita mencionaste el ligamento esplenorenal. Hay que recordarnos que ese pasa o recubre parte de la cola del páncreas. Entonces, pacientes con pancreatitis que tengan o que formen pseudoquistes pancreáticos pueden estar ahí en continuidad con la cápsula esplénica. Incluso pueden hacer pseudoquistes pancreáticos subcapsulares y pues nos pueden causar ahí un poco de confusión. Siempre tomar en cuenta el contexto de la Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, esa relación del ligamento esplenorrenal con la cola del páncreas. Ahí en esta imagen estamos viendo solamente la arteria esplénica, pero también ahí está la cola del páncreas. Entonces, las pancreatitis, pues que producen líquido, pueden hacer que se acumule, que se separen esas dos capas del ligamento esplenorrenal, incluso puede disecar. Acuérdense que el ligamento esplenorrenal se continúa con la cápsula esplénica, entonces el líquido dentro del ligamento puede ir disecando subcapsularmente y formar un pseudoquiste, por ejemplo, que esté afectando y comprimiendo el parénquima esplénico. De la misma manera, por ejemplo, un aneurisma de la arteria esplénica que sufra una ruptura puede disecar la sangre y formar un hematoma subcapsular esplénico por una ruptura de un aneurisma de la arteria esplénica. Por ejemplo, los tumores también muy frecuentemente tienen diseminación a través de los ligamentos, como por ejemplo el cáncer gástrico. Cuando tenemos cáncer gástrico en la curvatura mayor, una de las vías de diseminación es principalmente el ligamento gastroesplénico. Entonces, a través del ligamento se disemina el tumor e invade el hilio esplénico. Entonces, son zonas importantes que tenemos que tener en cuenta porque nos puede confundir. Tuvimos un caso hace poco de una necrosis amurallada, que así le vamos a llamar 4 semanas después de una pancreatitis necrotizante. Las colecciones que persisten le llamamos necrosis amurallada, que precisamente afectaba el ligamento esplenorrenal y todas esas enzimas, principalmente tripsina, que venía de esa pancreatitis, se filtró hacia el hilio esplénico y el hilio esplénico, más bien esta colección, esta necrosis amurallada, pues expandió el hilio esplénico y sustituyó mucho del tejido porque hubo una digestión enzimática producida por esta necrosis amurallada y te daba una apariencia muy rara del vaso, que pues obviamente lo primero que piensan cuando ven esto es como si fuera un tumor. Sin embargo, pues no había ningún dato clínico que indicara una tumoración, sino más bien un proceso crónico, lento, inflamatorio, infeccioso, que fue producido por la pancreatitis y tuvo una diseminación a través del ligamento esplenorrenal. Entonces, es muy importante eso que menciona Andrea y hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Pues muy bien, Diana, no sé si hay algún otro comentario. Al parecer no. Perfecto, pues